Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy les voy a hablar sobre la ciencia ficción, las series de mecha y los isekai. Pues verán, vi una noticia en la cual las series de mechas parece ser que están perdiendo auge últimamente. Y la verdad esto ya se veía viendo ya desde hace mucho, debido a que ya no se están sacando series de mechas o series de ciencia ficción. Puede que sí, ya hayan estrenado algunas series de este estilo, pero de eso no es lo principal. Es decir, en este video pienso darles una curiosa ironía que ha ocurrido últimamente en estos tiempos. No es para dar una respuesta o algo así, porque para dar este tipo de respuestas en sí mismo tendría que hacerse un estudio sociológico tanto de la cultura japonesa y cómo se está actuando hoy en día. A lo mucho puedo dar algún aporte a lo que podría haber influido en este tipo de cambio. Y en parte puedo decir que podría echarle la culpa un poco a los videojuegos, pero se tiene más que todo por decirlo así, un de ignición, o sea, un punto de partida, vamos a decirlo así, un punto de partida a partir justamente del auge y crecimiento de las computadoras en los años 90, que ahí se incluyen varios juegos de video. Pero bueno, en fin, antes de comenzar este video, por favor les recuerdo que se suscriban y den like a este canal. Esto sería una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Desde hace algún tiempo, desde los años 70, 80 y 90, se publicaban muchas series de animación e incluso de manga anime que tenían que tener la temática de ciencia ficción. Siendo así, algo muy irónico que estoy viendo hoy en día es que ya no se publican este tipo de obras y curiosamente, este tipo de obras son muy útiles al día a día que estamos viviendo, teniendo en cuenta con las IA que nos están, por decirlo así, impresionando y asustando al mismo tiempo. Realmente, el futuro en el que vivimos es una caja de sorpresas que simplemente preocupa un poco a ciertos aspectos de la sociedad actualmente. Pero no es el punto que quería hablar. Pero sinceramente, el poco crecimiento que han tenido las series de ciencia ficción como las de mecha, sinceramente dice un punto muy irónico del punto de vista de lo que tiene que ver con el anime. ¿Por qué es bastante irónico? Pues actualmente se están publicando de forma masiva series que tienen la temática de isekai. Un isekai en realidad quiere decir otro mundo. Los isekai en sí mismos podrían tratar de cualquier cosa, en la cual el protagonista podría ir a cualquier tipo de mundo. Pero actualmente los isekai solamente se resumen a la cual el protagonista termina yendo a un mundo de calabozos y dragones. Sé que es de género fantasía, pero lo digo así para que suene más gracioso. De todas maneras, Calabozos y Dragones es un perfecto ejemplo a lo que quiere decir juego de rol, que es lo que prácticamente lo que hacen estos protagonistas a ir a otro mundo. Esto es bastante curioso teniendo en cuenta que antes los animes se referían más que todo para tratar de ver cómo evolucionaba el ser humano con respecto a las tecnologías nuevas que iban llegando, lo cual es bastante irónico y muy curioso que no se estén publicando de este tipo de series hoy en día. Teniendo en cuenta, podrías agarrar algunas de estas series antiguas que tienen que ver con ciencia ficción, como de algunas que he hablado en mi canal, y sinceramente podría darte bastantes puntos de vista con los cuales poder analizar todo el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Se podría decir que estaban adelantadas a su época, pero en realidad solamente estaban viendo algo que se estaba, por decirlo así, llegando poco a poco. La cosa es que actualmente está llegando demasiado rápido y son cosas que se tienen que estudiar muy a detalle. Curiosamente, no se había publicado antes la serie de manga Pluto de Urasawa en una adaptación anime, aunque recientemente se anunció que tendría una adaptación anime justamente en este año, creo, pero no sé cuándo se va a publicar, ciertamente si va a ser en verano o va a ser en otoño, no estoy muy seguro. Pero en fin, no es de lo que quería mencionar actualmente. Pero sí sirve como punto porque esta serie de Urasawa, o bueno, en realidad no es una serie 100% de Urasawa, pero ya me entienden. No se había publicado antes. Y sinceramente llama la atención el poco interés que tiene Japón con las series de ciencia ficción. Y actualmente se está publicando demasiado las series de isekai, lo cual es bastante irónico. ¿Por qué digo que es bastante irónico? Como ya mencioné antes, ya dije que trataba de series de fantasía, pero por lo general estas series de fantasía simplemente transportan a un protagonista a una época muy medieval. Independientemente de cómo se vea o algo así, ha salido alguna noticia en la cual menciona que muy posiblemente los creadores de los isekai son personas resentidas.
debido a que posiblemente en su vida normal no han tenido la vida que siempre han deseado, por lo cual muchas veces el protagonista de los isekai se caracteriza por tener prácticamente ser una especie de Gary Stu, en la cual todo le sale bien y tiene un harén de chicas, cosa que posiblemente sus creadores no tuvieron en la vida real. Y en parte podría ser que sí estoy de acuerdo con esa suposición, teniendo en cuenta de que muchas veces los escritores hacen self-insert de ellos mismos y muy posiblemente sea lo característico que tengan prácticamente este aspecto de los isekai. De todas formas, también este tipo de series, para que se vea más lo irónico, es que tratan de una época en la cual no hay tecnología, o la tecnología es demasiado rudimentaria. Teniendo en cuenta esto, simplemente me hace pensar mucho en Detonador Orgun. Si buscas una serie que pudo haber predicho realmente a la sociedad actual, sinceramente tengo que decirte que vendría siendo esta. ¿De qué trata Detonador Orgun? Bueno, yo hablé ya de esta serie hace tiempo, si quieres lo veas un poco en mi canal. Pero simplemente trata de una serie de superhéroe, por decirlo de una forma más simple, en la cual el protagonista está cansado de su día a día, teniendo en cuenta ese día a día es la perfección máxima de una sociedad futurista. Siendo así, es una sociedad tan futurista en la cual todo es tan fácil de hacer que el protagonista se encuentra vacío prácticamente en el mundo que vive y solamente vive admirando el tiempo del pasado, en la cual las personas podían hacer cosas por ellos mismos. Es decir, como dice el chiste de los padrinos mágicos, los hombres eran hombres. Naturalmente, esta monotonía es algo que afecta mucho al protagonista y muy posiblemente es lo que afecta mucho a los escritores de los isekai. Por decirlo así, muy posiblemente, de cierta manera en la sociedad japonesa, debido a la tecnología o estos tipos de avances, se vive en cierta monotonía y buscan un escape en lo que viene siendo los juegos de rol, en la cual pueden ser algún tipo de protagonista y tener aventuras y exploraciones, cosa que no se puede hacer en el mundo de ahora. No es de extrañar que aspectos como la depresión y la ansiedad son aspectos que nos están, por decirlo así, afectando hoy en día más que nunca. Entonces estos escapes en los juegos de rol, sinceramente, serían la forma de liberarse de estos tiempos de ahora. Esto es una forma muy simple y vaga porque yo no soy profesional en la salud y ese tipo de cosas, pero mi opinión es lo más cercano a lo que podría ser viendo un poco cómo se comporta la sociedad japonesa y cómo nos estamos comportando hoy en día mediante noticias e informaciones que estoy viendo. Es muy irónico todo lo que estoy diciendo porque series que deberían ser futuristas y a las cual deberíamos estar viendo hoy en día debido al crecimiento de las IA, debería ser, por decirlo así, el tema que estemos viendo hoy en día está sobresaturado por las series de los isekai, que son prácticamente series que ignoran toda la tecnología y nos llevan a un mundo completamente pasado en la cual pensamos que todo era realmente simple. Pero si agarras a un buen escritor, sinceramente te demostrarán de que el pasado no es una cosa bonita. Teniendo en cuenta que si aprendes un poco de historia sabrías lo que realmente pasa en las épocas antiguas. Aunque claro, estas son solamente fantasías. Y curiosamente en estas series de fantasía a veces el protagonista tiene una esclava. Pero me sorprende mucho y me llama un poco bastante la atención de que lo único que piensen los escritores de los isekai es que cuando vayan a hacer un isekai sea simplemente calabozos y dragones, teniendo en cuenta que hay bastante juego. De todas maneras, esto lo atribuía a la popularidad que tienen estos juegos en Japón. Y ahora yo iba a mencionar el hecho de que esto tiene que ver mucho con el crecimiento de la tecnología en los años 90. Y es así, porque justamente en los años 90, por decirlo así, la generación millennial se llenó de juegos de línea. Y voy a solamente mencionar uno, aunque no inició exactamente en los 90. Bueno, sí inició, pero no su gran juego masivo, que viene siendo World of Warcraft, también conocido como WoW. Este tipo de juego tuvo una gran popularidad y en la cual se podía rolear y crear tu propio personaje y tener unas grandes aventuras. Este juego fue popular en todo el mundo y muy posiblemente haya sido culpa de estos juegos que estemos tan saturados de los isekai hoy en día, teniendo en cuenta que algunos fueron populares en Japón. Y no hay que olvidarnos de la popularidad que tienen los juegos JRPG en Japón. Es muy distinto a lo que es en Occidente, porque en Occidente los más populares vendrían siendo los juegos de shooter, pero no ves isekai enfocados en juegos de shooter. Ahí está la diferencia.
De cierta manera, no es que esté en contra de los isekai como tal. Yo ya había hablado de esto, que en realidad no son malos, solamente que no tienen otro punto de vista de hacer las cosas y a veces la historia termina siendo muy genérica. Y se podría atribuir a muchas de las críticas que estoy viendo en algunas noticias, que muy posiblemente los escritores son gente frustrada. Y bueno, aparte puede que tengan razón. Pero este video era más para poder dar una especie de respuesta o simplemente analizar el punto en la cual podamos ver esta ironía de que en tiempos más, por decirlo así, más avanzados, estamos haciendo series, o bueno, Japón está haciendo series más enfocadas en el pasado, y justamente en los años 70, 80 y 90 se hacían series más enfocadas en el futuro. Lo cual, esto da mucho que pensar. Bueno, espero les haya gustado este video. Simplemente era un análisis curioso que estoy viendo ahorita en la actualidad del anime y que quería expresarle a ustedes. Díganme lo que piensan actualmente. Esto sería todo. Aquí Dredd, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.